Hoy hablaremos de el disfraz de Alfredo el Grande. Muy bien. Así que vamos a ubicarnos en Inglaterra en el año 800, no en 1800. No, 800. En el año 800. Allí estaba Egberto, el abuelo de Alfredo, que, según parece, fue el primer rey de Inglaterra. Conquistó y unió varias regiones y estableció un país dividido en 7 reinos, a cuya cabeza se colocó él mismo. Claro. Esa unión estaba siempre amenazada, no tanto por el peligro sismático, sino por las invasiones continuas de los daneses y de los vikings, que a veces era la misma cosa. Sí. Alfredo nació en el año 849. Era hijo de Ethelwulf y tenía 4 hermanos. A los 5 años lo mandaron a Roma, Sí. El Papa León IV se encargó de su educación y parece que lo hizo bien, porque Alfredo fue extraordinariamente erudito. Algunos creen que fue fundador de la Universidad de Oxford. Sin embargo, lo que sí es cierto es que tradujo del latín al inglés las Confesiones de San Agustín, nada menos, la obra de Beda, el Venerable, señor, y de Boecio. Mientras Alfredo estudiaba, su papá, Ethelwulfo, fue rey, pero duró poco tiempo. Después, por orden de sucesión, le tocó a los hermanos mayores de Alfredo, Etebaldo, Etelberto y luego a Etelredo. Estos reyes de Inglaterra estaban acostumbrados a las incursiones de las huestes nórdicas, que saqueaban lo que encontraban y se retiraban apenas habían amontonado un botín. Pero en el año 868, durante el reinado de Etelredo, las cosas cambiaron. Una gran flota danesa que llevaba a bordo un gran ejército y también mujeres y niños, llegó a la ciudad de York y la tomó como para quedarse. Alfredo luchó junto a su hermano Etelredo hasta que Etelredo cayó muerto. Ya era el tercer hermano que se cargaba. Sí. Entonces Alfredo, cuarto en el orden sucesorio, fue rey a los 22 años, en el peor momento de una invasión. El rey de Dinamarca se llamaba Guthrum. Desde York, la invasión danesa se desplegó hasta donde estaba la corte de Alfredo. Él no pudo resistir el avance de los daneses. Con su ejército desintegrado, decidió que lo mejor era apartarse del escenario y tomárselas a cualquier lugar para esperar mejores oportunidades. En un rincón al sudeste de Bretaña, en una llanura baja, ahí entre la conjunción de los ríos Stone y Porret, estaba la isla de Athelhey, que era un sitio inaccesible, lleno de ciénagas, pantanos, yuyos, una porquería realmente. Allí se guardó este hombre, ¿no? Resultando su jerarquía a salvo para unos pocos de sus fieles. Era él y un montón de niatos, ¿no? Dice la crónica que Alfredo se instaló ahí bajo el disfraz de palurdo de la comarca. Se fue a una casa de disfraces y dijo: deme un disfraz de palurdo de la comarca. Tonto el pueblo, diríamos. Claro, pero todo era parte de un plan, fíjese. Hacía 300 años que los arpistas y juglares habían hecho su aparición en Inglaterra y eran bien recibidos en cualquier parte. Alfredo hizo que llegaran hasta su refugio algunos de estos músicos para que le enseñaran su arte y se convirtió en un estupendo arpista. Interesante, ¿eh? Bueno, más o menos. También aprendió trucos de magia y algunos pases de acrobacia. Una vez que supo aquellas destrezas, Alfredo partió como trovador junto a un servidor llamado Denegulfo y se dirigió a la corte del rey Guthrum, el invasor, que estaba en York. Mucho, hoy, llega el juglar, qué sé yo, todo eso. Alfredo entró cantando en
en los estamentos armados del enemigo. Nadie lo interrogó, ni a él ni a su compañero. Nadie sospechó probablemente que podía tratarse de espías. Y poco a poco se fueron enterando de algunas cosas. Supieron que Guthrum y su gente se habían instalado cómodamente en el valle situado al norte de Westbury, en la pequeña aldea de Chippenham, y el campamento consistía en varias tiendas diseminadas, mientras que las casas de material estaban ocupadas por los mayorengos, ¿no? Claro. Por los piolas. Guthrum se había adueñado del edificio destinado a la autoridad de la aldea. El lugar se encontraba poco protegido. El éxito de la conquista y la desaparición de Alfredo, nadie sabía dónde estaba, habían creado un sentimiento de seguridad. Los hombres meta fiesta todo el giorno, salían en excursiones de pillaje, sin orden ni concierto, en fin, estaban todos los días mamados, todo el día mamados. Alfredo se presentó, disfrazado de juglar, para cantarle al rey Guthrum. Y ahí estuvo divirtiendo al rey enemigo durante una semana, mientras que el compañero, el alcahuete, fraternizaba con los soldados y las mujeres. Bueno, y entre jactancia de bebedores, chismes de los soldados, en fin, Alfredo y su servidor se enteraron de todos los movimientos del campamento y de cada una de sus debilidades. Pasado el tiempo que consideraron conveniente, se las tomaron y regresaron a la isla aquella donde estaban guardados sus servidores, porque, bueno, ya tenía un plan pensado. Y en mayo de 878, Alfredo estuvo listo para la batalla. Gentes de Somerset, West Ham, se desplegaron bajo su bandera. Aunque las tropas danesas eran superiores, las crónicas cuentan que la embriaguez había minado su espíritu. Y dice que los conquistadores no fueron capaces de sostener la lucha, estaban totalmente mamados, y fueron atacados y desde luego perdieron eficacia, fueron empujados hasta las alturas de Wiltshire y de ese modo que quedaron encerrados entre las montañas y los atacantes, que es una situación muy difícil. Yo no sé si conviene poner a un ejército en esa situación, impulsarlos a una retirada y que esa retirada sea cortada por un abismo. Y entonces te tienen que enfrentar. Fue la historia de las cruzadas, esa, de decidir esa estrategia. Enemigo que se retira, puente de oro. Hay opción. Pero acá el autor de este informe no meditó acerca de estas circunstancias. Pero sí dijo lo siguiente: no tenían provisiones tampoco los daneses. Nunca guardaban provisiones porque estaban acostumbrados al saqueo. Entonces cuando hacía falta algo de comer, iban y lo afanaban. Claro. Y acá no tenían dónde afanar. Les puso un sitio Alfredo. El sitio duró apenas un mes, al cabo del cual el rey Guthrum se rindió. Las invasiones danesas no cesaron, por el contrario continuaron, pero nunca pudieron volver a establecerse en Inglaterra. Venían, saqueaban y se las tomaban. Establecerse ya nunca más. Entre guerra y guerra, Alfredo continuó con sus estudios, fíjese, con su música, y todo el tiempo estaba esperando la llegada a su tierra de algún sabio que le enseñara algo, porque él era el único que sabía algo en Inglaterra. Lo habían mandado a estudiar a Roma, había aprendido casi todo lo que se puede aprender o lo que se podía aprender, y había vuelto a una tierra recién nacida, de escasa cultura, donde casi nadie sabía leer y escribir, donde nadie tenía libros, y el hombre se aburría y esperaba que alguien le dijera algo. Él quería aprender y no había quien le enseñara. Qué cosa, ¿eh? Y así se pasaba las tardes mirando al horizonte, y cuando venía alguno le preguntaba si sabía algo para enseñarle. Es una escena extraordinaria. Es maravillosa la escena. Sí. Dice el cronista que querer saber fue lo que más ayudó a este rey. Uno de los sabios al que Alfredo prestó atención fue nada menos que
Juan Escoto Erígena. Claro. Alfredo gobernó hasta el 899, cuando murió, ¿no? A los 50 años de edad. Las guerras han evolucionado hoy en día. Usted no se imagina qué sé yo, a Obama metiéndose en el campamento enemigo, ni tampoco esperando que alguien enseñe algo. Pero también tiene que ver con lo que hemos dicho tantas veces aquí, y es que en aquellos tiempos no se conocía la cara de los reyes. De los reyes probablemente sí, podríamos estar por las monedas. Claro. Pero no es como ahora, que el señor Obama es bastante conocido. Sí, resultaría difícil meterse en la alcoba de Putin, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, ese es el asunto, ¿no? Una época en donde la impostura era más fácil. Acá hemos contado muchas historias de impostores cuyo único trabajo consistía en decir soy fulano. Claro. Y ya está. Sí. Lo que pasa ibas a un bailongo y decías, muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, soy, qué sé yo... Carlos Gardel, bueno. Bill Clinton, y se hacía pagar copetina. Ya vienen las internas, pero las internas en el sentido de interés. Estaba pensando, Alejandro, que la impostura a veces no pasa por tomar el lugar de otro, sino basta, por ejemplo, con que no se sepa siquiera si es alguien, que es el caso de Alfredo. Pero en el caso de Alfredo hay una impostura histórica, además muy interesante. Todos estos méritos han hecho que muchos apuesten por la idea de que si hubo una imagen que fue la de Artur, el mítico King Arthur, fue la de Alfredo el Grande, y que los prodigios que sucedieron en esa época no fueron mágicos, sino que tuvieron que ver con el conocimiento, así donde el hombre empieza a diferenciarse de los chovis. Estaba recordando que escuché en estos días que justamente por la zona de York encontraron unos huesos, un cementerio, una fosa común, y no sabían si eran huesos ingleses o vikings. Descubrieron que eran vikings por la dentadura, porque allí están los rasgos de identidad de las personas que no son modificados por la alimentación de grandes. En la infancia de esas osamentas encontraron la verdad. Y pensaba que Alfredo fue rey, pero también fue mago, pero también fue juglar, pero también fue impostor, y siempre fue rey, nunca dejó ser rey. Digo esto porque en ese libro que le mandaron, el Kybalión, justamente se habla de la sustancia, ¿no? De esto que está en el fondo. Y uno se preguntará, ¿uno es siempre el mismo? Y uno puede decir, a ver, qué sé yo, tomar dos fervores, ser de Boca y ser peronista, por ejemplo. Esto yo podría decir desde mí que no fue lo mismo a los 15 años o después en los 90, por tomar un ejemplo frívolo de una afición deportiva y el otro constituyente de una ideología. Y que en todo caso no es la identidad, sino la coherencia lo que marca a una persona. Digo, hay formas de ser uno mismo siendo cambiante, siendo totalmente distinto. Por tomar otro ejemplo al azar, diría, me ha pasado más de una vez en historias amorosas, ser al comienzo el hombre más maravilloso del mundo para transformarme en la rátir circuncisa de la tierra, poco tiempo después, durante la ruptura, y no siempre por culpa de uno. Entonces está esta forma de ser uno y la mirada del otro, y esas cosas no siempre coinciden. Lo que sí es inevitable es consistir en ser uno, digo, más allá de los disfraces deliberados que le va ofreciendo la vida. Lo sustantivo más importante que lo adjetivo. Exactamente. Y se va cambiando a lo largo del tiempo. Y que eso no implica justamente ser una veleta o ser un hipócrita. Digo, cada vez que a uno le digan, lo que pasa es que hace 10 años vos me dijiste tal cosa y ahora otra, lo que pasa es que anteayer me amabas y ahora estás con esta loca, lo que pasa es, digo, cualquiera de estas cuestiones, uno debe responder que no es necesariamente que uno haya mentido y decirle, mirando a los ojos a la otra persona, ¿sabes qué? Yo soy aquel muchacho. Y yo soy aquel muchacho es una bella canción de Joaquín Mora que interpreta ahora, en homenaje a Alfredo el Grande, Hugo del Carril.